24 de abril de 2018. Un equipo de agentes se acerca a una casa en un barrio tranquilo del área de Sacramento. No es una redada cualquiera. Es el cierre de una cacería que empezó antes de que existieran los teléfonos inteligentes, antes de las cámaras en cada esquina, antes incluso de que el ADN fuera una herramienta policial. El sospechoso abre la puerta, y lo que ocurre después cambia para siempre la historia de uno de los expedientes más extensos y complejos de California. Hoy vas a entender cómo Joseph James DeAngelo, un ex policía, un hombre aparentemente común, pudo convertirse en el Golden State Killer y, al mismo tiempo, en el fantasma que durante décadas humilló a múltiples departamentos, cruzó condados, cambió de patrón criminal y dejó una estela de víctimas sin nombre público, pero con vidas partidas en dos. Y lo más inquietante no es solo lo que hizo, sino cómo logró hacerlo a plena luz del sistema, sin que el sistema lo viera. La pregunta central del episodio es simple y devastadora. ¿Cómo se explica que el mismo hombre que juró hacer cumplir la ley haya usado ese conocimiento para evadirla durante más de 40 años? Este documental va a perseguir una lógica, la combinación entre fallas institucionales, límites tecnológicos de la época y una doble vida construida con disciplina, rutina y silencio. Hablaremos de una cronología precisa. Visalia Ransacker, East Area Rapist, Original Night Stalker, y el nombre con el que el caso terminó por unificarse en la cultura pública: Golden State Killer. Y vamos a llegar al punto donde el expediente deja de ser un rompecabezas y se vuelve una certeza. ADN, genealogía genética, y una identificación que no llegó por una confesión, sino por un árbol familiar. Si te interesan casos donde la evidencia habla más fuerte que el mito, suscríbete ahora. Este canal construye expedientes para entender cómo operan los depredadores y cómo se les caza. Porque antes de que el nombre DeAngelo existiera en un tribunal, hubo una ciudad que vio nacer un patrón y no supo que estaba mirando el principio. California, mediados de los años 70. Un estado enorme, con ciudades que crecen rápido, autopistas que conectan suburbios recién construidos y comunidades donde la sensación de seguridad se apoya en rutinas. La hora del trabajo, el regreso a casa, el perro del vecino, la luz del porche, el silencio de calles residenciales por la noche. En ese escenario, los delitos que primero parecen incidentes aislados suelen pasar por un filtro peligroso. Si no hay un cadáver, si no hay un sospechoso evidente, si no hay un arma en la mano de alguien, la historia tarda en reconocerse como lo que es: un patrón. Y los patrones, cuando todavía no tienen nombre, son invisibles. En el expediente que hoy conocemos como Golden State Killer, esa invisibilidad fue el primer escudo. Durante años, distintas comisarías y oficinas del sheriff trabajaron fragmentos de la misma amenaza como si fueran rompecabezas distintos. En el Valle Central, reportes de robos e intrusiones, casas registradas, objetos movidos, señales de presencia humana donde no debería haberla, alimentaron una figura temprana que más tarde sería asociada al apodo de Visalia Ransacker. En el área de Sacramento, a partir de 1976, comenzó otra secuencia, con un salto cualitativo. No solo entrar, sino controlar, intimidar, dominar la escena. A ese tramo se le llamó East Area Rapist, y en el sur del estado, en años posteriores, surgieron homicidios que durante mucho tiempo parecían otra historia, hasta que la evidencia forense y la lógica de la serie los conectaron con el nombre de Original Night Stalker. 3 etiquetas, 3 mapas, un solo estado. Y, según la reconstrucción posterior, un mismo autor. En paralelo, la vida cotidiana seguía su curso, y ahí aparece el elemento más incómodo del caso: la normalidad. Joseph James DeAngelo no vivía como una caricatura del mal, según los registros públicos que se conocerían después. Se movía dentro de la sociedad como lo hace cualquier adulto integrado en su comunidad.
y, de acuerdo con registros oficiales y reportes ampliamente documentados, en distintos periodos trabajó en fuerzas del orden en California. Ese dato en este bloque no es un plot twist, es una pieza contextual que explica algo fundamental. Si alguien entiende cómo patrulla un vecindario, cómo se organiza una búsqueda, cómo se procesa una escena, qué información circula y cuál queda encerrada en un despacho, esa persona también entiende cómo no dejarse ver. Y cuando el sospechoso encaja socialmente, cuando parece uno más, la sospecha se vuelve estadísticamente improbable. Pero este caso no se sostiene solo por quién pudo haber sido, sino por cómo se comportó el fenómeno alrededor. A mediados de los 70, la investigación criminal carecía de la infraestructura que hoy damos por sentada. No existían sistemas integrados para cruzar denuncias en tiempo real entre condados. Los patrones se armaban con llamadas, papeles, reuniones, memoria humana y persistencia. El ADN aún no era la herramienta que después transformaría el mundo forense. Por eso, muchas decisiones dependían de un criterio clásico. ¿Esto es un delincuente oportunista o alguien que planifica? ¿Es un área específica o un corredor de movilidad? ¿Es un solo sujeto o varios? Cada respuesta definía recursos, vigilancia, comunicación pública, presión política, y cuando las respuestas eran incompletas, el agresor ganaba tiempo. Aquí también hay que fijar a los protagonistas reales del documental, porque este episodio no es una mitología sobre un monstruo. Es un expediente de víctimas, investigadores y comunidades. Las víctimas, muchas de ellas anónimas para el público, vivieron la ruptura de algo que se siente pequeño hasta que se pierde: la seguridad de dormir. Los investigadores heredaron un caso que se movía, cambiaba, burlaba la lógica local y parecía diseñado para no dejar una ruta clara. Y el público, especialmente en zonas como Sacramento y alrededores, recibió el tipo de miedo que altera la conducta social. Vecinos que cambian cerraduras, que reorganizan horarios, que miran con desconfianza el silencio de una calle normal. Y ahora, el punto crítico que cierra este contexto y abre la historia en movimiento. En algún momento el caso deja de ser una serie de reportes dispersos y se convierte en una certeza operativa para las autoridades. No es una sensación, es un reconocimiento. Hay un mismo método repitiéndose, hay selección de zonas, hay vigilancia previa, hay una escalada. Ese instante, cuando los investigadores ya no están frente a incidentes, sino frente a un depredador serial, es el primer gran cambio de ritmo del expediente, porque a partir de ahí cada nuevo hecho ya no se investiga como un evento aislado, se investiga como una continuación. Lo que hoy parece una sola historia, en su momento fue una secuencia de capítulos que nadie sabía cómo ordenar. El primer tramo se mueve en el Valle Central y tiene el aspecto de un delito menor, que con el tiempo deja de ser menor. Entradas a viviendas, robos, intrusiones repetidas, señales de alguien que no improvisa, alguien que observa, vuelve, mide riesgos y entiende la rutina de los vecindarios. A ese periodo se le acabaría asociando el nombre de Visalia Ransacker. Y es importante decirlo así, no como una etiqueta de espectáculo, sino como una forma de reconocer que ya existía un patrón antes de que existiera un gran expediente unificado. En esos años, lo que más desarma a las autoridades no es solo la frecuencia, sino la sensación de presencia. El rastro de un intruso que entra y sale de la vida de una comunidad sin anunciarse, como si el barrio le perteneciera por minutos, por horas, por la certeza de que nadie lo ve. En 1976, el mapa se desplaza hacia el área de Sacramento, y aquí ocurre el cambio que transforma el caso. El patrón deja de ser únicamente intrusión y pasa a convertirse en una serie de ataques que la historia recordará bajo el nombre de East Area Rapist. Al principio, para los investigadores, el reto no es solo capturarlo, el reto es entenderlo, porque el sujeto no actúa como un ladrón apresurado,
sino como alguien que elige zonas residenciales, que estudia entradas y salidas, que controla la escena y que desaparece antes de que el vecindario pueda reaccionar. La presión pública crece y, según reportes de la época, empiezan a circular llamadas y comunicaciones que no solo buscan intimidar, sino también provocar, como si el agresor quisiera demostrar que está un paso por delante. En marzo de 1977 se registran llamadas asociadas a la serie, y hacia finales de 1977 aparece incluso una pieza que se volvió famosa por su tono. Un escrito atribuido a quien decía ser el agresor, una forma de alimentar el mito mientras el expediente real se llenaba de frustración, turnos nocturnos y pistas que no cerraban. El año 1978 marca un punto que obliga a replantear la gravedad del caso. El 2 de febrero de 1978, en Rancho Córdoba, Brian y Katie Maggiore son asesinados. Un hecho que durante años se consideró conectado con el mismo sujeto y que hoy forma parte de la narrativa oficial del caso como una escalada crítica. Esta fecha importa por dos razones. Primero, porque muestra que la serie no era estática y podía cruzar límites. Segundo, porque deja una señal que los investigadores repetirán una y otra vez en expedientes de depredadores seriales. Cuando un patrón cambia, no significa que terminó. Significa que está evolucionando. Y mientras Sacramento intenta cerrar el círculo, la serie también se expande hacia otras zonas del norte de California, complicando todavía más la coordinación entre jurisdicciones en una época sin sistemas integrados como los actuales. Luego viene el giro geográfico que explica por qué este caso fue, durante décadas, una pesadilla administrativa. A finales de 1979 y a inicios de los 80, empiezan a registrarse homicidios en el sur de California que durante mucho tiempo no fueron entendidos como parte del mismo fenómeno, hasta que la evidencia y el análisis de patrones terminaron vinculándolos. El expediente, que en Santa Bárbara y otras áreas se conocería como Original Night Stalker, empieza a tomar forma. El 30 de diciembre de 1979, en Goleta, ocurren asesinatos que después serían incluidos en los cargos formales. El 13 de marzo de 1980, en Ventura, otro episodio fatal refuerza la idea de un depredador que no solo se desplaza, sino que adapta su método. Y en 1980, el caso golpea también Dana Point, en el condado de Orange, ampliando el corredor criminal hacia el sur. Aquí la línea de tiempo se vuelve especialmente importante. Cada nuevo condado significa nuevos investigadores, nuevos archivos, nuevos errores posibles y también nuevas oportunidades para que un agresor con disciplina viva entre los huecos del sistema. En 1981, el expediente suma puntos que después serían centrales en el proceso judicial. El 6 de febrero de 1981, un homicidio en Irvine. El 27 de julio de 1981, asesinatos en Goleta. Y cuando parece que el patrón se apaga, el caso vuelve a mostrar su forma más desesperante. El silencio largo no como final, sino como pausa. El último gran marcador temporal ampliamente citado en la serie ocurre en 1986, con el asesinato de Janelle Cruz en Irvine, un hecho que con el tiempo quedaría también dentro del marco del caso. A partir de ahí, lo que sigue no es una persecución visible en titulares diarios. Lo que sigue es un periodo de décadas donde el agresor desaparece del radar público y el expediente sobrevive como un conjunto de pruebas, hipótesis, recuerdos y un elemento silencioso que aún no tenía el poder que tendría después: la evidencia biológica preservada. Y entonces, cuando el calendario ya parecía haberle concedido impunidad, el caso entra en su segunda vida. En 2018, las autoridades arrestan a Joseph James DeAngelo, el hombre que más tarde se declarará culpable y será sentenciado en 2020, y la historia se reorganiza retrospectivamente. Visalia Ransacker, East Area Rapist,
Original Night Stalker, unificados bajo el nombre que el público ya conocía, Golden State Killer. Pero en este punto de la narración, lo decisivo no es el arresto, lo decisivo es el puente que lo hizo posible, porque ese puente no se construyó con una sola pista milagrosa, sino con un cambio de era, ADN y lo que vino después con la genealogía genética, una herramienta que no existía cuando el caso nació, pero que terminó siendo el idioma en el que el caso se resolvió. Para entender por qué este caso tardó décadas en cerrarse, hay que mirar la investigación como se vivió en tiempo real, no como se cuenta después. En los años 70 y 80, cada ataque atribuible al East Area Rapist en Sacramento y alrededores llegaba a un sistema que funcionaba con límites estructurales, jurisdicciones separadas, archivos en papel, comunicación lenta entre condados y, sobre todo, una idea peligrosa que se repetía en investigaciones seriales de esa época. Si el delito cambia de ciudad, cambia de caso. Y si cambia de caso, cambia el equipo, cambian las hipótesis y se reinicia el reloj. En la práctica, eso significa que un agresor que se mueve y que sabe moverse puede convertir el mapa administrativo en un escudo. Y este expediente lo demuestra con crudeza. Por años, el mismo fenómeno estuvo repartido entre nombres distintos, como si fueran historias diferentes. Visalia Ransacker, East Area Rapist, Original Night Stalker. El trabajo de conectarlo todo fue tan complejo como perseguir al autor. Lo primero que sostuvieron los investigadores fue lo que siempre sostiene un caso serial cuando aún no existe una prueba reina: el patrón. No el mito, sino el patrón operativo. Según reportes y reconstrucciones investigativas, el agresor mostraba vigilancia previa, elección de áreas residenciales con rutas de escape y una capacidad inquietante para desaparecer antes de que la respuesta policial cerrara el perímetro. En un contexto sin cámaras domésticas masivas, sin celulares y sin rastreo digital, la persecución era analógica. Patrullajes, stakeouts, entrevistas puerta por puerta y una presión pública creciente que también generaba ruido, falsas pistas y sospechosos descartados. Aquí aparece un detalle que en documentales se suele simplificar, pero en un expediente real pesa muchísimo. Cada vez que una comunidad entra en pánico, llegan decenas de llamadas con hombres raros y autos sospechosos. Eso ayuda, pero también satura. La investigación no solo buscaba al agresor, buscaba separar la señal del ruido. En paralelo, los equipos intentaban algo que hoy parece básico, pero entonces era una batalla: construir una cronología común. Porque cuando un caso es una serie, el tiempo es evidencia. Fechas, horarios, zonas, cambios de comportamiento. Los detectives no estaban persiguiendo un rostro, estaban persiguiendo una lógica. ¿Qué tan cerca ocurren los hechos? ¿Cuánto tiempo pasa entre uno y otro? ¿Qué variaciones aparecen cuando aumenta la presión? ¿Cuándo hay pausas? ¿Cuándo hay desplazamientos? La hipótesis más inquietante, mencionada en análisis y reportes sobre el caso, era que el agresor parecía entender la respuesta policial, como si anticipara patrullajes y ventanas de reacción. Esa idea, por sí sola, no era prueba de nada, pero sí orientaba preguntas. ¿Tiene entrenamiento? ¿Conoce radios? ¿Conoce rutinas? ¿Conoce protocolos? Y en un caso donde el autor terminó siendo Joseph James DeAngelo, un exoficial según registros públicos, esa línea de investigación adquiere sentido retrospectivo sin necesidad de convertirla en ficción. Pero hay una razón técnica por la que el caso sobrevivió, incluso cuando no tenía un nombre unificado. La evidencia forense, especialmente la biológica, recolectada en escenas y preservada lo suficiente como para ser útil décadas después. Aquí conviene ser preciso. No todas las escenas antiguas tienen evidencia preservada con estándares modernos, y no todas las muestras resisten el paso del tiempo. Por eso, el elemento decisivo no fue tener ADN, sino tener ADN utilizable y luego tener la capacidad de compararlo.
En los 92.000, el ADN empieza a convertirse en herramienta de vinculación. No te dice automáticamente quién es, pero sí te dice algo crucial en un expediente serial: que varias escenas pertenecen al mismo autor. Ese cambio transforma el caso de parecidos a vinculados. Y cuando un caso pasa a estar vinculado, cambia también el tipo de investigación. Ya no buscas solo sospechosos locales. Buscas un autor que viaja, que cambia, que tiene continuidad. En ese punto nace el concepto que muchos investigadores usan como puente entre eras. El caso se convierte en un cold case con una ventaja rara. No era un cold case sin evidencia. Era un cold case con evidencia esperando una tecnología que aún no había llegado a su punto máximo. Con el tiempo, el expediente se unifica también a nivel de cultura investigativa y mediática, en una sigla que circula entre analistas y detectives: EARONS, East Area Rapist / Original Night Stalker. No es un nombre de marketing. Es un intento de decir: esto es una misma historia en el norte y en el sur, un mismo patrón que cruzó el estado y que dejó rastros consistentes. Y cuando se consolida esa unificación, el caso entra en la fase más importante. La búsqueda deja de ser ¿dónde estará? Y pasa a ser ¿cómo lo identificamos sin que él nos dé nada? Ahí entra la revolución que cambió la investigación criminal moderna: la genealogía genética. Explicada en términos simples, sin vender humo. Si el ADN del autor no coincide con perfiles criminales tradicionales, todavía puede coincidir parcialmente con personas que subieron su información a bases de datos para encontrar familiares. A partir de esas coincidencias parciales se construyen árboles genealógicos, se cruza información pública y se reduce el universo. En distintas coberturas del caso se menciona el uso de plataformas de genealogía genética y bases abiertas o semiabiertas. A veces se habla de GEDmatch. Pero lo esencial es el método, no el nombre comercial. Coincidencias parciales, genealogía, investigación tradicional y luego confirmación con comparación directa. Ese luego es crítico, porque aquí se separa el documental serio del cuento. La genealogía no sentencia, la genealogía orienta. La sentencia llega cuando la evidencia se confirma bajo estándares forenses y legales. Cuando el círculo se estrecha, la investigación entra en una etapa silenciosa, casi quirúrgica. Vigilancia, verificación de antecedentes, comparación de edades y ubicaciones históricas, y la búsqueda de un puente entre el posible y el probable. En un caso así, el error más caro es precipitarse, porque si señalas al hombre equivocado, no solo destruyes una vida, también contaminas el expediente, alertas al verdadero autor y pierdes una oportunidad que quizá no vuelva. Por eso, según reportes ampliamente citados sobre el proceso, la confirmación final se construye con una muestra directa comparada con el ADN del caso. Cuando esa comparación cierra, ya no estás frente a una hipótesis, estás frente a un nombre: Joseph DeAngelo. Y entonces, por primera vez en décadas, el caso deja de ser una serie que humilla a la policía y se convierte en un expediente listo para tribunal. Pero incluso con un nombre, el trabajo no termina. Porque un caso como este no se gana solo con identificación. Se gana en la sala, con procedimientos, con cargos sostenibles, con hechos que resisten el tiempo. Y aquí aparece la parte más humana del expediente: el equilibrio entre justicia y desgaste. Según registros públicos del caso, muchas víctimas y sobrevivientes habían esperado décadas. Algunos investigadores ya no estaban en activo, y el sistema, para ser efectivo, debía elegir una estrategia: construir un proceso que lograra condena real, que evitara grietas legales y que permitiera un cierre institucional sin convertir el juicio en otro laberinto. Cuando el nombre Joseph James DeAngelo aparece en el expediente en abril de 2018, el caso entra en una fase que suele ser más difícil de lo que el público imagina. Identificar a un sospechoso no equivale a cerrar un caso.
y menos cuando hablamos de una serie que atravesó décadas, condados y etapas criminales distintas. Desde el primer día, la Fiscalía tuvo que resolver un problema de arquitectura legal. ¿Cómo convertir un monstruo de miles de páginas en un proceso que un juez pueda administrar, que un sistema penitenciario pueda ejecutar y, sobre todo, que las víctimas puedan atravesar sin que el juicio se convierta en otra forma de desgaste? Por eso, desde el inicio, el caso se armó como un caso unificado, con múltiples jurisdicciones colaborando, no como expedientes aislados compitiendo entre sí por un cierre simbólico. El objetivo no era un titular, era una condena que resistiera el tiempo. El primer gran obstáculo fue jurídico y frío. No todo se podía acusar igual tantos años después. Parte de los delitos sexuales históricos estaban afectados por estatutos de prescripción según la ley aplicable en esos periodos, y eso condicionó el menú de cargos disponibles. La estrategia, de acuerdo con comunicados oficiales y coberturas del proceso, se concentró en los hechos más graves y en figuras penales que permitían abarcar conducta criminal asociada donde la prescripción limitaba otras vías. Homicidios y delitos conexos que sí podían sostenerse en corte con evidencia contemporánea. Esta parte es clave para entender lo que viene, porque explica por qué, aun cuando el público hablaba de decenas de ataques, el tribunal se movía con un conjunto de cargos específicos. No por falta de hechos, sino por la realidad legal de perseguir un pasado que el calendario intentó borrar. Con esa estructura, el caso avanzó hacia un punto de no retorno: la negociación de culpabilidad. El 29 de junio de 2020, De Angelo se declaró culpable de múltiples cargos graves, incluyendo 13 asesinatos, dentro de un acuerdo que evitaba la pena de muerte y garantizaba una sentencia de por vida. En esa audiencia, celebrada en un formato inusual por la coyuntura sanitaria de la época, según reportes, el peso del momento no fue teatral, fue administrativo y definitivo. El sistema estaba poniendo en acta lo que durante décadas había sido un fantasma sin nombre. Pero el detalle que convierte esta declaración en una pieza histórica no se limita al culpable. Como parte del acuerdo, De Angelo admitió un volumen amplio de crímenes no acusados formalmente. Una admisión que las autoridades describieron como relacionada con docenas de víctimas adicionales y un conjunto extenso de delitos asociados. En comunicados oficiales de fiscalías participantes se habla de 61 víctimas adicionales y de más de 161 crímenes no acusados. Entre ellos, delitos como intento de homicidio, secuestro para cometer robo, violación, robo, allanamiento y privación ilegal de la libertad. Esa admisión no es un detalle menor. En un expediente tan largo, muchas personas no buscaban únicamente una sentencia abstracta. Buscaban que el sistema dijera en voz alta que lo que vivieron existió y que el agresor ya no podía esconderse detrás de la prescripción o el silencio. Y aún así, quedaba una pregunta incómoda. ¿Cómo se traduce una historia de décadas en una sentencia que no parezca un simple número? La respuesta llegó en agosto. Antes de la sentencia formal, el tribunal reservó varios días para las declaraciones de impacto de víctimas, un tramo que, según anuncios oficiales, se programó entre el 18 y el 20 de agosto de 2020. Este segmento tiene un rol documental central. El juicio no solo es la lucha de fiscalía contra defensa, también es el momento en que la comunidad de víctimas recupera la voz frente al acusado y frente a un Estado que, durante años, no pudo protegerlas ni darles un cierre. En un caso como este, el impacto no es retórica, es evidencia humana de lo que el expediente representa fuera del papel. El 21 de agosto de 2020, el juez dictó sentencia. Múltiples cadenas perpetuas sin posibilidad de libertad condicional, estructuradas como condenas consecutivas. Comunicados oficiales describen el resultado como 11 condenas consecutivas de cadena perpetua sin libertad condicional y reiteran un dato que dimensiona el expediente.
En la narrativa institucional del caso se reconocen ataques a decenas de víctimas y múltiples escenas del crimen, aunque los cargos formales se concentraron en un subconjunto jurídicamente perseguible. En términos reales, el veredicto tiene una traducción simple: DeAngelo no saldrá de prisión. En ese mismo marco se reportó que DeAngelo habló brevemente al final del proceso. La frase fue corta y, para muchas víctimas, insuficiente. Dijo que había escuchado las declaraciones y que estaba verdaderamente arrepentido. No es un momento de redención, es un momento de registro. En un documental serio, ese instante no se usa para humanizarlo ni para mitificarlo. Se usa para mostrar el contraste entre una maquinaria de dolor sostenida por décadas y una respuesta final mínima, casi administrativa, justo antes de que el sistema cierre la puerta. Pero incluso con una sentencia irreversible, el caso no termina donde el público cree que termina. Porque estado del caso también significa qué ocurre con el condenado dentro del sistema penitenciario y qué implica su notoriedad. Reportes posteriores indicaron que DeAngelo fue trasladado a California State Prison, Corcoran, y ubicado en una unidad de custodia protectora, un estándar que suele aplicarse a internos de alto perfil o con riesgos particulares dentro de la población carcelaria. De nuevo, esto no es un detalle morboso, es un dato institucional. La vida posterior de un caso también existe en cómo el sistema administra al condenado después del juicio. Y todavía hay una última capa que el tribunal no puede resolver por completo: la frontera entre lo probado y lo posible. Aún con la admisión de un volumen grande de crímenes, autoridades y análisis periodísticos han señalado la posibilidad de hechos adicionales no incorporados a la acusación final, ya sea por falta de evidencia recuperable, por el desgaste del tiempo o por límites legales. En un expediente que atravesó los 70, los 80 y luego décadas de silencio, esa posibilidad no es sensacionalismo. Es una consecuencia lógica de cómo opera el tiempo sobre las pruebas y sobre la memoria. El cierre judicial puede ser definitivo, pero el mapa completo de daños puede quedar inevitablemente incompleto. La justicia llegó, sí, pero llegó de una manera que cambió el mundo. Porque el caso DeAngelo no solo se recuerda por la sentencia, se recuerda por el método que lo hizo posible: ADN y genealogía genética, una herramienta que abrió un debate global sobre eficacia versus privacidad, sobre el poder de los datos familiares y sobre la idea inquietante de que, aun si un criminal no está en una base policial, su árbol genealógico puede llevar hasta él. Ese es el verdadero legado contemporáneo del caso. No un apodo, no un mito, sino un cambio en la forma en que se persiguen los cold cases. El caso Joseph DeAngelo, Golden State Killer, no es solo la historia de un agresor serial, es la historia de un sistema enfrentado a sus límites. Durante años, el expediente mostró lo peor de la fragmentación: jurisdicciones aisladas, tecnología insuficiente, pistas que no viajaban. Pero también mostró lo mejor de la perseverancia: víctimas que sostuvieron su verdad, investigadores que no soltaron el hilo y una evidencia que, bien preservada o rescatada a tiempo, terminó hablando cuando ya no quedaban testigos frescos ni memorias intactas. La lección documental es fría y por eso mismo poderosa. Los crímenes que parecen imposibles de resolver muchas veces no se resuelven por una genialidad repentina, sino por la suma lenta de métodos. En este caso, el giro no fue una intuición, fue una revolución técnica. ADN más genealogía genética, aplicada con investigación tradicional hasta llegar a un nombre. Y cuando ese nombre resultó ser un ex policía, la historia agregó una segunda lección. La doble vida no siempre se esconde en la oscuridad. A veces se esconde en la normalidad. Si DeAngelo pudo operar durante años cruzando condados y cambiando de patrón, ¿cuántos casos similares siguen fragmentados hoy, esperando que alguien los conecte? Si quieres más documentales como este y una resolución real, suscríbete,
Hay crímenes que duran una noche y hay crímenes que duran décadas, porque la impunidad también tiene calendario.